Bien, vamos a aprovechar la pausa que hicimos por las actividades propias del fin y principio de año, las celebraciones y vacaciones. Nos llevó también a hacer una pausa a nuestro estudio secuencial de toda la Biblia, que ya estamos en el tercer año desde que arrancamos a estudiarla. Y hoy quiero aprovechar esta pausa para dedicar algo de tiempo al tema de los propósitos de Año Nuevo. Es justo empezar aclarando que en la vida de los creyentes no hay ningún poder en el cambio de fechas. El hecho de que el año sea par no implica nada. Nada puede ser por ti el inicio de una nueva década, o de un año bisiesto, o inclusive el inicio de un milenio, como ya lo vimos. O quizá el día de tu cumpleaños podría ser una buena ocasión para tener nuevos propósitos o resoluciones, pero los creyentes entendemos que no hay ningún poder en arrancar la página del calendario. No importa el cambio de estación, o que quizá en la primavera es donde hay mayor probabilidad de encontrar el amor de tu vida. Para nosotros nada de eso aplica. Nosotros sabemos que el único poder al alcance de nuestras vidas para ser transformadas está en la palabra de Dios y en la exposición constante y seria de tu corazón a ella. Sin embargo, con esta aclaratoria quizás podamos aprovechar el impulso que nos da el cambio de año para plantear un verdadero propósito y una resolución seria en nuestras vidas. Y así además estudiar cuáles son las herramientas correctas que van a permitir que este propósito se logre en tu vida. ¿Y esto para qué? Para que no vayas a ser decepcionado. Según la estadística que leí esta semana, el 80% de las personas que se fijan un propósito de nuevo año no lo cumplen, no lo alcanzan. A lo largo del camino queda abandonado. Entonces, para que no seas decepcionado si quieres plantearte resoluciones de nuevo año, esta predicación del día de hoy va orientada para eso. Y no caigas como los que no tienen esperanza real, ni nada que les dé poder para lograrlo. ¿Por qué? Porque no hay poder detrás de las palabras, no hay poder detrás de los buenos propósitos, ni siquiera. No importa cuántas ganas tengas de que tus intenciones se cumplan. Eso no es garantía de que se vayan a cumplir. No importa cuánto anheles, con cuánto deseo quieras lo que quieres, ni qué tan robusta sea tu resolución. No va a ser alcanzada si no tiene un motor que le impulse, un motor genuino y verdadero. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos ese motor. Dice la Biblia que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que está en tu corazón desde el día que naciste de nuevo es el Espíritu de Dios que te lleva a poder, que te da poder, poder para que tu vida sea transformada. Ese es el poder que Dios ha puesto en nosotros. Cuando estudiamos hace un segundo en Romanos 12:2, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Dios lo hace sobre la base de que te dio el poder para hacerlo. Él no te va a pedir que midas 1,90 m si mides 1,70 m. Es imposible para el hombre. La misma Biblia aclara que para el hombre es imposible crecer en un codo, por más que se lo proponga. Todo depende de Dios. Y entonces cuando Él te invita a una nueva vida, Él lo hace sabiendo que Él es el que pone el poder en ti. Entonces es válido también iniciar con una advertencia. Siendo que el motor y el poder está en ti, podrías verte un día, como dice 1 de Juan 2:28, corriendo avergonzado de la presencia de Jesús. Dice, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué razón podría yo encontrarme con Jesús
en la eternidad y correr avergonzado de Él, precisamente porque Él me dio todo para que mi vida fuera para la gloria de su nombre y yo haya desperdiciado todo. Eso producirá una gran vergüenza en algunos. El Salmo 81:13 dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Yo a mis hijas les enseño, no hablemos en hubieras. Porque papi, ¿qué hubiera pasado si tal? ¿Y qué hubiera pasado? Y a veces nos distraemos en estas vanidades ilusorias. No sé qué hubiera pasado, no me importa. Lo que me importa es dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo no quiero vivir pensando en multiversos que están abriéndose en la vida y que cuántas cosas podrían haber pasado si hubiera dado un giro no de 87 grados, sino de 90, en fin. Pero Dios usa el hubiera para advertirnos de que Él ha dejado a nuestra disposición y a nuestro alcance un poder. Dice, si hubiera oído mi pueblo, el poder de oír. El hecho de que hoy estés escuchando esta enseñanza te da una ventaja para que tu vida pueda ser llevada a la gloria de Cristo. Si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Estoy seguro que mucho de la motivación que tienes al estar acá en esta reunión es porque tienes enemigos, porque tu alma tiene enemigos. Enemigos internos y enemigos externos. Enemigos humanos y enemigos espirituales. Enemigos ideológicos inclusive, que tienen que ver con la economía. Enemigos en la salud. Problemas. Realmente son pocos los corazones que buscan a Cristo simplemente para entregarse por gratitud. La mayoría, incluyéndome, hemos llegado a conocerlo porque tenemos nuestra vida hecha pedazos. Entonces no nos queda otra opción más que ir a sus pies. Si en mis caminos hubiera andado Israel, dice, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. Imagínate lo que es volver a ver para atrás y saber que Dios tuvo el poder para transformar tu vida y para derribar todos tus enemigos y no lo aprovechaste. Habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Qué increíble hubiera sido si me hubieran escuchado, dice Dios. Yo me hubiera encargado de sus vidas. Ahora, tienes tu vida por delante. No importa la edad que tienes, si estás escuchando esto por primera vez, Dios te está diciendo, ahora estoy dispuesto a arrancar contigo y mostrarte lo que quiero hacer. Ese fue el caso del rey Saúl, quien sabiendo que Dios tenía todo el poder para transformar su vida, quedó atascado en el bagaje de sus complejos y no quiso construir con el poder de Dios el futuro que le esperaba. Y es por eso que para la enseñanza del día de hoy he escogido el pasaje que está en Mateo 5, 14 al 16. El título de nuestra enseñanza es Nuevos propósitos. Mateo 5, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquellos que tienen algo de experiencia con la Biblia ya saben dónde está ubicado esta porción de la Escritura. Es parte de un sermón más amplio, de una enseñanza preciosa, llamada el Sermón del Monte. Hoy vamos a estudiar una pequeña porción de este sermón, pero creo que para entrar en contexto es importante que entendamos que esta enseñanza del Sermón del Monte es una de las más populares de toda la Biblia. Es la enseñanza más amplia registrada de Jesucristo y más completa y más práctica y más famosa. Cada evangelio, cada uno de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero cada uno de ellos tiene una vista particular al ministerio de Jesucristo. Según Apocalipsis 4:7, estos 4 evangelios están representados en el cielo con 4 seres vivientes. Cada uno de ellos tiene
una forma física distinta. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos es representado con un becerro. Y el Evangelio de Marcos, basta leerlo para entender que la vista que Marcos le quiso dar a este Evangelio es la del Cordero, Jesucristo el Cordero, nacido para morir. De hecho, el Evangelio de Marcos empieza directamente en Jesucristo siendo bautizado y tentado, nacido para ser llevado al extremo. El Evangelio de Lucas narra los mismos acontecimientos, pero desde una perspectiva distinta. La perspectiva única que solamente Lucas, un médico historiador, pudo haber narrado. Y en el Apocalipsis, el Evangelio de San Lucas es identificado como el hombre. Por eso Dios escoge a Lucas para que narre a Jesucristo desde la perspectiva de Dios hecho hombre. El Evangelio de Juan es identificado en el Apocalipsis como un águila volando. Y Juan, así precisamente, representa a Jesucristo desde el primer capítulo, como el Dios eterno. De hecho, empieza hablando de Jesucristo desde el principio. En el principio era el Verbo. ¿El principio de su ministerio? No. ¿El principio de su vida? En el pesebre tampoco. ¿En el principio de la religión judía? No. En el principio antes de los tiempos, antes del Génesis 1:1, ya Juan está identificando a Jesucristo como el Verbo de Dios. Y el Evangelio de Mateo, que es donde está la enseñanza que hoy vamos a estudiar, es identificado como el león en el de Apocalipsis 4. ¿León por qué? Porque Jesucristo es representado como el rey de los judíos, el león, el rey de la selva, Jesucristo el rey de los judíos. Y desde el capítulo 1 el objetivo de Mateo es demostrar que Jesucristo es el rey de los judíos, el Mesías esperado. De hecho, estamos hoy por estudiar una porción del capítulo 5, pero desde el capítulo 1 de Mateo, Mateo presenta a Jesucristo con todos los atributos necesarios para que sea rey. Empieza narrando su linaje, su genealogía, desde Abraham como el rey de los judíos, pasando por David, hijo de David, rey de los judíos, hasta llegar a José, descendiente de David, quien debió haber sido el rey de los judíos en ese tiempo. El linaje apropiado, la sangre, para que no quede duda de que de quien estamos hablando era el rey. En el capítulo 2 se presentan los magos a Herodes, magos que venían de Oriente, reyes sabios de Oriente que venían a adorar al rey de los judíos y preguntan en Jerusalén, ¿dónde nació el rey de los judíos? Y Herodes se incomoda porque Herodes era el rey puesto por Roma para gobernar la región de Judea. Y dice, ¿cómo que nació un rey entre nosotros que no viene de mi linaje? Inmediatamente interpreta que hay una amenaza para su reinado porque otro rey ha nacido y se da la persecución, así como David tuvo que huir por el desierto. Así Jesús, sin entenderlo, siendo un bebé, tiene que huir por el desierto con sus padres, tan al sur que llegó a vivir en Egipto unos tiempos. El rey de los judíos emprendió su primera guerra contra Herodes sin saberlo. En el capítulo 3, Juan Bautista lo reconoce como alguien del cual él no es digno de atar la correa de su calzado. El que viene tras de mí es mayor que yo, es el rey. Y en el capítulo 4 inicia su ministerio con la tentación donde él vence al príncipe de la potestad del aire. El rey de este mundo es vencido en el desierto a través de vencer la tentación por el rey de la humanidad. Y principia su ministerio. Y a partir de ahí el capítulo 5 en adelante presenta la ideología que gobierna en su reino, los principios que regirán su reino. Y hoy vamos a estudiar una porción de esos principios. Es lo que llamamos el Sermón del Monte. Este sermón es la presentación del nuevo reino. Es, digamos, el plan de gobierno del rey que va a entrar. Y él presenta cómo su gobierno será dentro de ese reino. Básicamente desplaza los principios y valores, tanto religiosos como culturales de la época, con un discurso nuevo, donde presenta su nuevo reino,
donde establece parámetros que regirán ese reino. Por eso tan increíblemente controversial este pasaje, porque desplaza toda la religiosidad de los judíos, todas las creencias culturales son hechas a un lado para establecer una nueva creencia. Los objetivos de este sermón eran reemplazar todas las costumbres religiosas con una nueva espiritualidad. De hecho, en el mismo sermón, en el capítulo 5, 21, en el 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Establece una mayor espiritualidad. Otro objetivo era rectificar las enseñanzas rabínicas. Varias frases están en ese mismo sermón rectificando lo que los judíos enseñaban. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Esta es una constante durante el sermón. Aprendieron esto, ahora yo les digo esto. Se les dijo que esto era verdad, ahora yo lo reemplazo con la verdadera enseñanza que proviene de mi Padre. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. En el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice el versículo 28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya conocen el pasaje. En el versículo 31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. En el 32 dice, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Reemplaza otra enseñanza con respecto al divorcio. En el versículo 33 dice, además habéis oído que fue dicho, no perjurarás, etcétera. En el 34 dice, pero yo os digo, no juréis, etcétera, etcétera. Nuevamente está tomando las enseñanzas de la cultura judía y está diciendo, esto ya no es. Ahora yo os digo, esta es la nueva constitución. En el versículo 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, etcétera, etcétera. En el versículo 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Viene a presentar algo totalmente distinto. Desplaza, rectifica las enseñanzas rabínicas e incorpora nuevas enseñanzas acerca de cómo orar. Por ejemplo, en el capítulo 6 dice que cuando oremos debemos cerrar la puerta de nuestro aposento, etcétera, etcétera. De hecho, una de las porciones de este mismo sermón más conocidas por todos es religiosamente llamado como el Padre Nuestro, que realmente no es una oración para que la copiemos, pero es la estructura de oración que Jesucristo estaba enseñando a quienes le escuchaban. Enseñanzas acerca de cómo ayunar en el versículo 7:7, en el versículo 6:16, por ejemplo. Enseñanzas acerca de cómo relacionarnos con las riquezas, cuando habla acerca del afán y la ansiedad, por ejemplo, en el versículo 6:25. También el versículo 6:19, cuando habla de no hacernos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Todo esto es parte de la misma enseñanza del sermón. Enseñanzas acerca de no juzgar a los demás. Enseñanzas acerca de la obediencia y de cómo distinguir entre creyente y creyente, un creyente falso y un creyente verdadero. De hecho, en el capítulo 7:21 habla de aquella famosa enseñanza de que en los postreros días vendrán muchos que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal y cual cosa, y Él les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un creyente que pensaba que era genuino, que era falso. Y más adelante, en el versículo 24 del capítulo 7, la diferencia entre un creyente prudente y un insensato. Y conocemos la enseñanza cuando dice que el prudente es el que edifica sobre la roca de la palabra de Dios y el insensato el que edifica sobre las arenas movedizas de las filosofías de este mundo. Un repaso a 500,000 pies de altura del Sermón del Monte. Algo que tiene increíble es que si queremos hacer un paralelismo entre la ley y la gracia, podemos ubicar que la ley fue dada en el monte Horeb, precisamente en un monte llamado Sinaí, dentro de la vertiente montañosa de Horeb, donde se dio la ley para condenación en manos de Moisés. Y en el monte de las bienaventuranzas se dio la ley de la gracia para la iglesia. Pero principalmente, y lo que nos congrega hoy en nuestro estudio, el Sermón del Monte viene a redefinir la identidad del creyente.
¿En qué nos importa la identidad para poder plantearnos un propósito de año nuevo? Pues es importantísimo, porque tú no puedes definir un propósito fuera de aquello que fue parte del plan original de quien diseñó tu vida. Cambiando de área, por ejemplo, si yo quiero dormir cómodo, no me compro un ladrillo para ponerlo de almohada. Por más que quepa debajo de mi cabeza, no puede cumplir su función, porque el ladrillo tuvo otro propósito en su diseño. Yo lo que necesito es una almohada o por lo menos algo suave que pueda usar debajo de mi cabeza. Si yo tomo algo y lo saco de su diseño, por más propósitos distintos y diversos y que suenen preciosos, no va a funcionar. El propósito está vinculado con la identidad del objeto. Así es que el Sermón del Monte es clave, porque ahí Jesucristo define la identidad del Hijo de Dios. Ese eres tú. Para los judíos la identidad estaba en lo que haces. Eres lo que haces, eres lo que das, eres lo que tu familia dice, eres lo que tu linaje enseña. Para los judíos, cada uno de ellos tenía una identidad dependiendo de su posición social. Pero Jesucristo empieza a enseñar en este sermón que la identidad del creyente está por otro lado. Y básicamente tiene tres enseñanzas que nos ayudan a entender la identidad del creyente. La primera está en las bienaventuranzas. Por ejemplo, establece que aquellos que son pobres en espíritu son dichosos, son bienaventurados, no son olvidados. Aquellos que lloran son bienaventurados. Aquellos que son mansos son bienaventurados. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Aquellos que son misericordiosos son bienaventurados. Aquellos que son de limpio corazón son bienaventurados. Aquellos que son pacificadores son bienaventurados. Aquellos que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Y aquellos que son vituperados y perseguidos son bienaventurados. Eso es lo que eres. Si vives como debes vivir, básicamente, de manera implícita, dice el creyente va a padecer persecución, va a ser pobre en espíritu, va a llorar, va a ser manso, etc. El creyente que sigue a Cristo es bienaventurado. No es lo que la cultura actualmente enseñaba. El segundo aspecto lo pone cuando compara al creyente con sal y dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, un elemento usado para dar sabor, para preservar, un elemento usado también para sellar pactos, un elemento usado para alterar la constitución de los alimentos. Dios nos compara con la sal diciéndonos, vosotros sois la sal de la tierra. La tierra tiene sabor gracias a tu existencia. Y el tercer elemento que usa para declarar la identidad del creyente es en el versículo 14, que es ahora sí lo que vamos a estudiar hoy. Vosotros sois la luz del mundo. Eso es lo que somos, según Dios. En resumen, no podrás tener un propósito sin saber estos dos puntos que Dios está incorporando en estos tres versículos. Lo que eres y lo que se espera de ti. Entendiendo esto, vas a poder tener un buen propósito de año nuevo, y no solamente de año nuevo, sino de vida. Vamos con el primer punto, está en el versículo 14. Ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 5, versículo 14 de Mateo. La identidad del creyente. Dice, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Identidad es lo que eres. Y saberlo es algo que hoy está en duelo. Hoy la identidad del creyente y del ser humano está en discusión permanente. Hemos llegado a perder nuestra identidad de tal manera que no sabemos más quiénes somos, ni como sociedad y ni siquiera como personas. De hecho, la Biblia habla que como producto de la mala vida de los hombres, la identidad de los hombres ha sido alterada. Dice en el capítulo 1 de Romanos, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de la sociedad, Dios los entregó a una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que no sirve.
Una mente que no sirve al punto de que ni siquiera puede conocer cuál es su propia identidad. Y hoy eso es lo que ocurre con nuestra sociedad. Lo blanco se le llama negro y a lo negro se le llama blanco. Y aquel que simplemente quiere llamarle blanco a lo blanco es perseguido. Dice la Biblia que estos que no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hoy hemos perdido la identidad al punto de que hay quienes, naciendo hombre, definen que son mujer. A ese nivel de identidad ha llegado este engaño a prosperar. Escuché el caso de un hombre que decidió que su identidad ahora era la de un Golden Retriever. Y mandó a construirse un traje carísimo para poder meterse en ese traje y actuar como un perro, vivir como un perro, andar de cuatro patas caminando, comer alimento de perro. A ese nivel risorio, pero a la vez preocupante, nuestra sociedad está dando pasos. ¿Por qué? Por su falta de conocer su identidad. Por eso, en el sermón, Dios empieza aclarando cuál es tu identidad, quién eres, para que puedas saber qué se espera de ti. Y hoy esto no está en duda para aquellos que conocemos la palabra de Dios. La Biblia enseña, en el principio, varón y hembra los creó. Esa es la identidad. Dios nos creó varón y hembra. Y en el momento que conociste a Dios, Dios te dio una nueva identidad y te dijo, ahora eres hijo. A aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es tu identidad. Eres un hijo. Cuando entiendes tu identidad, entiendes tu valor y entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida. Y ahora encontramos a Jesucristo diciendo, traigo y he acercado a ti el reino de los cielos. Y según el reino de los cielos, tú eres la luz del mundo. Tremendo título. Eres la luz del mundo, tú que estás ahí sentado. Ya sé que estés apagado, ya sé que estés brillando, tú, según Jesús, eres la luz del mundo. Un mundo que está lleno de luces. Mira, basta ver los drones sobre Dubái, las pantallas de Times Square. Basta ver la Torre Eiffel iluminarse alrededor de las 7:30 de la noche para concluir que en este mundo hay luces preciosas. Basta andar por Las Vegas, Nevada, de noche, para ver la cantidad de luces. O aterrizar de noche en el aeropuerto de la Ciudad de México, para ver la cantidad de luces que hay encendidas. El mundo tiene luces. Luces que entretienen. Luces que ayudan, pero que no guían a la vida. Las luces de la fama, las luces del neón, el brillo de Hollywood, las estrellas del espectáculo, alumbran el ojo, pero no pueden guiar tu vida a ningún puerto certero. De hecho, dice la Biblia que parte de las tentaciones de Jesús, Satanás lo tomó y lo llevó a ver las luces del mundo. Dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, el esplendor, el brillo de todos los reinos del mundo. Pero dice la Biblia que en este mundo no hay una sola luz, sino tú. No te dejes encandilar por las luces de este mundo, porque según Dios son tinieblas. El mismo Jesucristo no quiso aceptar el ofrecimiento de Satanás porque sabía que Él era la luz verdadera. Él es la gloria verdadera. El hombre del mundo está perdido en la oscuridad de la mentira. Basta ver las estadísticas, basta hablar con algún amigo. Basta escuchar lo que sucede. En estos tiempos de aparente fiesta, fin de año, nuevo año, ¿cuántos hogares sufrieron por drogas, por alcoholismo, por abusos, por desesperación? En tiempos donde el brillo del esplendor en los moles nos hace pensar de aquellos que ven desde afuera que somos una sociedad plena y feliz. Las decoraciones navideñas, los restaurantes, los bares, todos muestran una cara de una aparente felicidad y brillo que realmente no existe. Según Dios, no hay luz, todo eso es tinieblas. El hombre del mundo está perdido en la oscuridad y la mentira. Están ciegos, gobernados básicamente por emociones y filosofías que solamente los distraen en su ceguera.
Recuerdo el caso de un joven que fue levantado, nació en el cristianismo, digamos, eventualmente tuvo una experiencia de salvación aparente y creció en obediencia, cierta obediencia, pero alrededor de los 15, 16 años, ya sabes, la adolescencia empieza a tirar de un lado para otro, un tiempo necesario para definirse, ¿no? Pero en el caso de este joven, él decantó hacia irse al mundo. Él dijo, papá, mamá, la religión de ustedes, el cristianismo, todo lo demás, súper bien, pero eso no es para mí. Yo me voy hacia el mundo. Dice él que cuando estaba en sus días de fiesta en el mundo, él tenía una tristeza por dentro, porque él sabía que todo eso era mentira y que solamente estaba desgastándolo. Pero que había algo que le daba esperanza, y era saber que sus papás seguían firmes en la fe. Dice, usó esta frase cuando me contó, él dice, para mí mis papás, aunque yo no quería lo que ellos estaban viviendo, eran un faro, porque yo sabía que un día yo iba a tener que dar vuelta en U y buscar a mis papás firmes y a través de ellos volver a la comunión con Dios. Ellos fueron ese faro. Dice, yo me entregué con todo al mundo, pero si mis papás se hubieran entregado también al mundo, yo me hubiera muerto del susto. Eso es ser luz. Ellos se mantuvieron firmes y fueron una luz que en cualquier lugar de la oscuridad de la vida de este muchacho él podía volver a ver y saber que ahí estaba la ruta de regreso a la casa del Padre Celestial. El mundo necesita un faro certero. Ese dice la Biblia que eres tú. Tú eres la luz del mundo. Tú debes ser ese faro que brille con intensidad, que no cambie ni se apague, ni sea confuso. Que todas las noches del mundo esté brillando y no haya ciertas noches donde los barcos andan buscando y el faro no está, porque el encargado de encenderlo se fue de parranda. El mundo debe saber que tú vives en la luz. Eso eres, la luz del mundo. Claro, la Biblia enseña que Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú te convertiste en luz. De hecho, la Biblia dice que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ti está la luz de la vida. Ahora, otra razón que puede estar haciendo que no te des cuenta de que eres luz es porque estás apagado. Pero eso no quiere decir que no eres luz. De hecho, dice la Biblia en Efesios 5:8, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el versículo 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Tinieblas es oscuridad, tipo de mentira en la Biblia. Sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y esto nos mete al segundo punto. El primer punto es entender cuál es nuestra identidad. Ya lo sabes, eres luz. Para Dios tú eres la única luz de este mundo. No hay otra luz. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes la luz de la vida en ti. Y tú eres la luz de este mundo. Ahora, ¿qué se espera de ti siendo luz? De manera transitoria, en el versículo 14, Jesús hace un ejemplo, dos ejemplos realmente, contrastando lo que es una luz actuando como debe y lo que es una luz no actuando como debe. El primero está en el 14b, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y en el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Qué se espera de la luz? Se espera que alumbre, que esté arriba, que esté puesta en evidencia, que no se esconda. Así es que una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder porque alumbra, se ve desde lejos, va a iluminar inclusive el cielo. De hecho, ahora que hablaba de Las Vegas, estuve en Las Vegas, pero llegué por tierra. Y llegué de noche. Y prácticamente unas 75 millas antes de llegar, yo sabía para dónde iba. Adivinen por qué. Porque el cielo se veía blanco de noche, de la cantidad de luz que reflejaba ese lugar. Luz ficticia, porque dice Dios que la única luz del mundo eres tú. Pero una ciudad que está iluminada no se puede esconder porque brilla. Y luego en la segunda comparación dice que una luz no se pone debajo de una mesa, debajo de un almud, no se pone debajo de un mueble. Tú no enciendes una luz en casa y la metes debajo de la cama. Sí recuerdo cuando ya siendo creyente,
se abrió una oportunidad en una consultoría. Y dentro de esta consultoría yo vi la oportunidad de ser contratado en un puesto. Y en ese puesto, claro, era un puesto de gerencia. No era de la gerencia general, pero era un puesto ejecutivo. Y empecé a creer este concepto de que yo soy luz. Y que si Dios ha puesto luz en mí, no me puso para que yo esté allá abajo. Me puso para que yo brillara. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad ni nada por el estilo. Estoy hablando de creer lo que eres en Cristo. Y de que si Él puso su luz en ti, puso para que estés arriba, y dice el versículo 15, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Si iba a alumbrar, iba a estar sobre todo. Fui creciendo, estuve 5 o 6 años en esa compañía, llegué a ser gerente de operaciones, etc. Luego me propusieron trabajo en una transnacional. Me senté con el director de la compañía, pues, a hablar con él. Ya nos habíamos hecho muy cercanos. Y le expliqué que me habían ofrecido irme. Y él me dijo una frase. Él me dijo, ¿tú prefieres ser cola de león que cabeza de ratón? ¿Por qué? Porque la transnacional era gigantesca. Y él me dijo, ahí vas a ser uno más. En cambio, aquí eres cabeza de nuestro pequeño ratón. Era una empresa, bueno, aunque medio transnacional, digamos, de una familia transnacional, pero era local. Realmente no entendí lo que él me dijo, pero pensándolo, le dije que estaba muy agradecido con la oportunidad que me había dado, etc. Pero por dentro con la certeza de que Dios, donde me iba a llamar para levantarme como luz. En donde me usara, sea en un ratón o en un león, yo iba a ser luz. Así es que acepté la propuesta de irme hacia el león. Porque aquellos que vivimos en la obediencia de la palabra de Dios, no tenemos otra opción más que brillar. No puedes apagar la luz. Vas a ser usado para que otros vean tu brillo. Dios no va a tomar un creyente que vive en obediencia y lo va a encerrar en un closet a poner grapas a todos los informes, donde no tiene forma cómo compartir la clase de Dios que tiene. Por lo menos no de manera permanente. Así es que una luz se enciende y se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cómo puedes entonces? Si Jesús está advirtiendo esto, es porque pasa. Está advirtiendo que hay luces que se esconden. Está advirtiendo que hay luces que como ciudades no quieren iluminar. Hay varias formas de esconder la luz. La primera, a través de la timidez, de la inseguridad, que limita a Dios con complejos de inferioridad. Sé que Dios es el que produce en mí todas las cosas. Él ha puesto en mí un espíritu de poder. Pero sin embargo, me da pena. Me da pena ya sea atreverme, ir a más, me da pena portar mi Biblia, me da pena compartirle a otros lo que creo, me da pena sacar un folleto y compartirlo con alguna otra persona y decirle, yo soy un hijo de Dios, aquí tienes cómo tú puedes conocer al Padre. Me da pena, me pongo tímido, me da vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Mis amigas Frufru, Popov, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar mis amigos del pádel? Que me hice raro. ¿Qué va a pensar mi familia? Si de repente me ven que ya ahora ya me sirvo un café y no una cerveza. Y cuando me preguntan, ¿por qué no tomas? Decirles, pues que ahora sigo a Cristo y quiero vivir limpio. A mí me da pena todo eso. Y tengo una ola de complejos que me hacen sucumbir cada vez que Dios me quiere usar. Todas las puertas que Dios pone delante de ti conducen a un mayor y más amplio proyecto en tu vida. Pero tienes que cruzarlas. Y cruzarlas es solamente para aquellos que son valientes. A veces hay que salir de la zona de confort, salir del espacio donde estás cómodo con tu timidez y atravesarlas. Primer punto, escondes la fe delante del mundo por complejos, porque te sientes inferior, no crees lo que Dios dice de ti. Ese es Saúl otra vez. ¿Sí recuerdan Saúl? Dios les dice, te escogí detrás del bagaje de las ovejas y te puse por rey. Y aún así seguiste luchando con tus complejos de inferioridad. Y eso lo llevó al suicidio.
Otra forma de esconder la luz, por negligencia. Los perezosos saben que tienen todo, pero no se atreven a ir y tomarlo. Me da pereza ir todos los días a la Biblia. Oye, Guille, es que me da un sueño. Es que yo no sé cómo haces tú para memorizar, a mí me cuesta. Negligencia, perezoso. Procrastinador, dicen hoy, pero lo puedes traducir por perezoso, más fácil de decir. Dice la Biblia, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quieres heredar las promesas de Dios? ¿Quieres tener una buena vida, un buen matrimonio? Pues vas a tener que ceñirte los lomos del entendimiento e ir y tomarlo. Cerrar tu boca en las discusiones. Aprender a orar por tu pareja. Y empezar a tragarte el orgullo, pedir perdón, ser humilde, recoger, buscar las promesas que están en la Biblia, que van a sacar adelante tu matrimonio. ¿Quieres tener buenos negocios? Bueno, empieza a aplicar los principios de la palabra de Dios para hacer negocios y te van a conducir, sin lugar a dudas, a tener éxito. Pero soy negligente. Más fácil encender el Netflix. Más fácil estar en la basura de las redes sociales con el dedito gordo. Estoy seguro que ahorita inventan otra forma que no haya ni siquiera que hacer así. Porque ya esto puede ser mucho esfuerzo. Además, van a ver empezar padecimientos de tendones de la gente que está haciendo este tipo de movimiento. Porque es mucho esfuerzo, es más fácil estar en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en todas las basuras que haya para estar ahí perdiendo el tiempo y quemándose las neuronas del cerebro, en lugar de ir a la palabra de Dios y aplicar un poco de uso de razón a tu vida. En lugar de memorizar. En lugar de invertir un tiempo, un día leí un meme, no en ninguna red social, sino que me lo mandaron, de una persona que estaba llamando al 911 porque decía, estoy en un Starbucks y hay un tipo increíblemente sospechoso. Estoy seguro que en cualquier momento va a explotar este lugar porque debe estar forrado de bombas. ¿Qué está haciendo ¿qué está haciendo el tipo sospechoso? No está haciendo nada. ¿Cómo no está haciendo nada? No tiene ni iPad, no tiene ni laptop, no tiene celular. Simplemente está sentado y se está tomando un café. Claro, porque toda la sociedad está metida en algo que lo está constantemente sacando y distrayendo y llevando. Negligencia. Tercer punto, formas de esconder la luz. Por incredulidad. Desconfianza en el poder de Dios. Hay una entrega parcial. Yo sé que Dios es capaz, pero quizás no es capaz conmigo. O es capaz para ciertas cosas. Es capaz para pagar 100, pero no va a pagar 1000. Tiene una chequera muy limitada a Dios. Hay ciertas cosas que puede resolver de mi vida, pero ciertas otras. Quizá puede resolver un dolor de cabeza, pero jamás puede resolver un cáncer. Incredulidad se llama eso. Desconfianza en el poder de Dios. Lo cual me conduce a una entrega parcial, a usar a Dios en ciertas condiciones. Lo cual, por supuesto, hace que la luz se apague. Y el último punto de cómo esconder la luz de Dios es a causa del pecado. Puede ser que tu luz esté apagada a causa del pecado en tu vida. La Biblia dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así es que a causa del pecado puedes estar apagado. En resumen, si eres niño, obedece a tus padres. No hay niños, todos están afuera. Pero si eres joven, vive limpio. Vive limpio aunque no sea popular. Vive limpio, limpia tu boca, limpia tus pensamientos. Limpia lo que haces. Vive limpio y orgullosamente limpio. No te escondas por vivir limpio. Ninguno de los que viven mal está seguro. El que vive bien es el que está seguro porque está Dios con él. Así es que abrázate de que estás en compañía, en sociedad de Dios y vive limpio. Si eres adulto soltero, y aquí tengo que empezar a segmentar la escala demográfica. Si eres adulto soltero, guárdate puro, espera en el Señor por el plan que Él tiene para ti. Si eres adulto casado, honra a tu pareja. Así brillará tu matrimonio. Hónrala en todo lo que haces. Y si eres adulto mayor, sé un maestro, sé una persona sabia, sé un anciano en la fe. No hay mayor honra en la iglesia, sino para los ancianos, aquellos que por el tiempo y por la gracia
Dios usa para confiar los tesoros más grandes, que son las almas de aquellos que Él salvó. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre. ¿Así cómo? ¿Cómo debo alumbrar? De manera que todos vean, sin esconder mi vida, sin esconder mi esperanza, sin esconder lo que creo, sin esconder mi Biblia, sin esconder mis folletos, sin esconder lo que hago, viviendo de la misma manera delante de creyentes que de incrédulos, sin esconderme. Dice la Biblia que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que no anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que te trajo a la luz espera que tú anuncies sus virtudes, que tú compartas con tu testimonio y con tu oratoria, con tu verbo, con tu testimonio, que compartas sus virtudes, que hables de Él, como de la ciudad que brota brillo y se puede ver desde lejos. Que brote el brillo del testimonio de Jesús en tu vida, como una lámpara que alumbra sobre la casa y todos saben que hay luz porque está esa lámpara encendida. Así alumbra la vida de Cristo a los ojos de todos. ¿Para qué? Para que todos vean, dice el versículo. Para que vean vuestras buenas obras. Ellos no ven porque tu luz está apagada. Sin ti, sin tu luz, ellos no verán. ¿Cuáles buenas obras? Aquí pareciera contradictorio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nosotros no podemos producir ninguna buena obra. Los designios del hombre son enemistad en contra de Dios. Todo lo que tú te propongas hacer de tu propia naturaleza, todas tus buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Es decir, las buenas obras son el brillo que brota del trabajo de Jesucristo en tu vida. Hebreos 13 dice que Él es el que hace en vosotros lo que es agradable delante de Él. Él construye esas buenas obras. Así es que tu mejor propósito para Año Nuevo es permitirle a Él construir sus buenas obras en ti, que es lo único que va a funcionar para que otros puedan ver el brillo de Dios que está en ti. Así es que mi consultoría hasta este momento ha permitido definir un propósito verdadero, permitirle a Dios construir sus buenas obras en ti. Pero todos aquellos que saben de objetivos y de proyectos entienden que no hay un buen objetivo si no tiene al lado un buen plan de trabajo. Así es que también tenemos un plan de trabajo para construir este propósito. Primer actividad en el plan de trabajo. Dale la materia prima para que pueda construir sus buenas obras en ti. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lee la Biblia día y noche. Es tu primera actividad del plan de trabajo. Todos los días, todo el tiempo que puedas, no malgastes tu tiempo. Cuando tengas un espacio, lee la Biblia. ¿Escuchaste la promesa? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Firmado por Dios, no firmado por Tres Patines, que era un mentiroso. Firmado por Dios. Si lees la Biblia, todo te saldrá bien. Si este es el lugar donde tu corazón está escondido, todo te saldrá bien. Bien de acuerdo al estándar de bien para Dios. Alguien dirá, ¿cómo no está el Ferrari rojo parqueado a la puerta de mi casa? Si estoy leyendo la Biblia todos los días. Bueno, es porque Dios no considera que en el plan particular que tiene para tu vida, un Ferrari rojo pueda ayudar. O quizás sí. Pero de lo que sí sabemos es que de acuerdo a su estándar, todo te saldrá bien. Lee la palabra de Dios, primer punto. Segundo punto, mantente en comunicación con el constructor. Ora sin cesar. Comparte tu corazón con Dios todos los días. Si quieres alcanzar el propósito eterno para tu vida, todos los días ora. Abre tu corazón al Señor. Ábrelo delante de Él y sin cesar comparte tu corazón con Él.
Tercer punto, testifica. Habla con otros acerca de Jesús. Comparte tu esperanza. Comparte quién te salvó. Comparte quién está transformando tu matrimonio y tu vida. Comparte quién te ha dado una nueva vida. Quién te ha asegurado que vas para el cielo porque pagó tus pecados. Compártelo con otras personas. Tercer punto, testificar. Primero, leer. Segundo, orar. Tercero, testificar. Me dirás, Guille, desde que te conozco hace 5, 10, 15 años, estás hablando de lo mismo. Y me vas a conocer 30, 40, 60 años más y voy a hablar de lo mismo, porque esto es la verdad. Esto te va a sacar adelante. No hay ruta de fallo si tú aplicas tu corazón a los medios de gracia. Leer, orar, testificar, hablar de Jesús con otras personas. No por teléfono durante la reunión, pero sí de boca en boca. Habla con ellos. Cuarto punto, estudia la Biblia. Eso es discipularte. Eso es entrar a una relación más profunda con la palabra de Dios. Es ir a las enseñanzas. Es profundizar en lo que Él quiere construir en tu vida. Quinto punto, apóyate, involúcrate, ofrécete, comparte tus dones. Dile, Dios, quiero ser útil en el proyecto que tienes para mi vida. Estoy cumpliendo los otros 4 primeros. Hay gente que dice, no, yo quiero servir, pero no quiero ni leer, ni orar, ni testificar, ni discipularme. No puedes servir. Lamentablemente, no puedes servir. No importa. Ofrécete, involúcrate. Dile, Dios, yo quiero que tú hagas brillar tus dones en mí. ¿Por qué? Porque si no das, no recibes. Así de sencillo. No puedes seguir recibiendo si no te das, si no pones al servicio del Señor todo lo que Él te da. Y sexto punto, memoriza la palabra de Dios. Esto sacará adelante tu vida. Esto va a construir las buenas obras de Dios en ti. Y termina el pasaje diciendo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No puedes tener mejor propósito. Quizá pensarás, quiero bajar unos kilitos, quiero empezar a ir al gimnasio, quiero comprarme un carro, quiero empezar a estudiar. Puedes tener muchas buenas resoluciones para este año, pero la única resolución que es verdadera, que traerá a tu vida fruto eterno, es esta: que otros glorifiquen al Padre en tu vida. Repito el versículo, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Puedes tener el mejor propósito, no solamente de año nuevo, sino de vida, cuando eres luz, para que vayas por el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Un discípulo no es más que una persona que tú formas para que también brille y para que otros puedan conocer que existe un Dios en los cielos y que Él es quien ha transformado tu vida para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta mañana que nos has dado la oportunidad de estudiar tu palabra. Es cierto, el corazón se llena de muchísimos anhelos, de buenos propósitos, de resoluciones y deseos de cambio. Pero Señor, por encima de todos ellos, queremos la gloria de tu nombre en nuestras vidas. Que otros puedan conocer las virtudes de tú que nos llamaste de las tinieblas en las que viven a la luz admirable en la que habitas. Padre, queremos rogarte que este propósito lo construyas tú en nosotros. Pero como hablábamos al principio, si no somos diligentes en ir y leer tu palabra, en orar, en testificar, en estudiar la Biblia, en ofrecernos, en memorizar, si no somos diligentes en permitirte transformar nuestro entendimiento, si no somos diligentes en no conformarnos a cómo este mundo vive, no podrás construir en nosotros tus buenas obras.
Y es eso lo que te pedimos, Dios, que tengas libertad en este año y en el resto de nuestras vidas. Que sea ahora una resolución diaria el habitar en la Biblia, en memorizarla, el orar, el compartirla. Y llévanos, Señor, a ser usados, independientemente de los altibajos que en este año hayan de venir, para que otros puedan conocer tu nombre también. En el nombre de Jesús, amén.